1. Bienvenidos al programa que marcará tendencia. Prepárate a conocer Una dimensión sobrenatural que transformará tu ser, cuerpo, alma y espíritu. En tu programa, lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Una verdad que te hará libre. Lo mejor de ti. Porque tú lo esperabas. Lo mejor de ti. Con el pastor Samuel Guamanchumo. Bienvenidos. Muy bien, soy el pastor Samuel Guamanchumo, bienvenidos a Lo Mejor de Ti. Hoy quiero hablar un tema que nos va a ayudar mucho y el tema de hoy se titula ¿Qué mal estoy pagando? Es verdad, esto no solamente se ha generado en tu vida, en la vida diaria que pasamos. Y a veces nos pasa algo, después nos pasa lo otro, y así sucesivamente van pasando ciertas cosas que la culpa te la vienes tomando tú. ¿Qué mal estoy pagando? ¿Por qué a mí? Pasaste una prueba y esa prueba continúa, pasa un tiempo y continúa otra. Esta palabra que voy a compartir va a ayudar mucho en la vida del creyente y en la vida del no creyente. Sé que como familia no quisieras que te pase nada. Incluso has salido de una vida de un mundo para meterte a la vida cristiana para que te vaya bien. Pero parece que al meterte a esta vida cristiana como que no te está yendo muy bien. En las Escrituras encontramos, y me gusta mucho esta historia porque la he visto tan evidente y Dios me ha enseñado a tomarla como el gran ejemplo llamado José. Pero también en esta escritura se basa también en el libro de Juan con una mujer samaritana. Pero vamos primero a ver esta escritura. José tenía su padre que lo amaba mucho, su padre que estaba interesado en él porque había motivación de parte de Dios hacia él. Jacob amaba mucho a José y de igual a sus otros hijos, pero había un cierto interés por José, pero José escuchaba mucho de aquel Dios que hacía muchas cosas grandes. Su padre le contaba historias que él había vivido. Y sabemos estas historias que están relatadas dentro de las Escrituras. Pero nunca se imaginó José que llegara a un extremo muy difícil para su vida. Era muy jovencito. Le gustaba pastorear las ovejas porque eso es lo que él era, mientras que sus otros hermanos tenían otra área de su vida donde ellos laboraban, pero eran más en lucha. Pero pasando el tiempo, ellos al tomar envidia, porque realmente el enemigo sí quería destruir a José, pero usó a sus hermanos y yo quiero enfocar algo que tienes que saber o tienes que discernir que a veces el enemigo, el mal va a tocar a tu propia familia para calumniarte, para difamarte, para hacerte retroceder, para no verte bien como tú quieres que sea. Porque eso es lo que realmente se ve de hoy en día, ¿no? Hijos o padres o hermanos enfrentando por ciertas áreas. Y llegamos al punto de que se mete a juicio, hasta incluso llega a la cárcel. Pero en este caso de José, fue muy maltratado con sus hermanos. Ahora, yo no sé si de hoy en día está siendo maltratado. No sé si de hoy en día está siendo tú la persona que ya no le toman importancia, que no eres parte de su propia vida, que te botaron del trabajo porque ya no eres útil en esta parte. O te miraron con mal aspecto porque
tu negocio no se siente tan bien. ¿O crees que ya no vales porque eres, perdón la palabra que voy a expresar, porque te dijeron que eres un menso, un tarado, que no sabes cómo tratar, que no sabes cómo llevar el asunto, que no eres buen esposo, que no eres buena esposa, que no eres un buen empleador, que no eres un buen gerente, que no eres un buen hombre? Y te tomaron por los suelos como lo pasó José. Pastor, estoy llevando una vida que no sé por qué tiene que pasarte esto a mí. Pastor, estoy llevando esta vida que no sé por qué lo estoy viviendo. Mi amigo, no eres tú la persona que lo está pasando, son muchos de lo que viven. Si usted se da cuenta, ahora en este tipo de guerra que se está viendo en Rusia, y realmente si usted mira las noticias, es muy desastroso porque niños, ancianos, etcétera, y es una gran batalla que está viviendo estas familias en otros países. Y a veces te puedes preguntar, ¿no? Lo mismo, ¿qué mal estamos pagando? ¿Por qué yo? ¿Qué mal he hecho? Mi amigo, hace años atrás, te voy a contar un poco de mi historia, pero algún día la vas a escuchar muy completa. Hace años atrás pasé una gran prueba que nunca me pude imaginar que llegara a pasar esto. Realmente fue muy duro y muy desastroso en mi propia vida, que las personas que apoyaron mucho fue mi padre y mi madre, y un amigo pastor que amo mucho y aprecio mucho, que es el pastor Alberto Dávila, que enseñó mucho en mi vida de la fe. Después de vivir bajo una gracia, comencé a entrenarme. Dios trajo a este hombre y pude estudiar en el centro de entrenamiento Rema Perú, ahí en Chiclayo, 2 años, y nos graduamos con mi padre para aprender de la fe, de la esperanza, de la justicia de Dios, y donde esto nos alumbró y nos dio luz en estas cosas. Fue muy terrible lo que llegué a pasar, pero nunca me imaginé que esto iba a pasar. Sí, es verdad, el enemigo golpeó mucho aún el ministerio que llevaba, mi propia familia, mis hijos, mis padres, la iglesia donde yo pastoreaba. Y los digo y los comparto sin miedo, porque no me avergüenzo realmente de dónde Dios ha podido llevarme hasta lo que yo estoy viviendo ahora. Esta vida fue muy difícil en mi propia vida, porque mis hijos me preguntaban y me decían: papá, ¿por qué Dios tenía que hacer esto? ¿Por qué Dios tuvo que hacernos pasar esto? Hace poco mi hija me pregunta y me dice: papá, me siento tan sola. Papá, no debería pasar esto. No hubiera ocurrido esto. ¿Qué mal estamos pagando? Yo tuve que instruir ciertas cosas porque ya vivo bajo la gracia. La persona que pasa o está pasando porque de repente te decepcionaron, o porque ya no eres útil para tu matrimonio, o porque el esposo se fue con otra persona porque lo vio bien, o la esposa se fue con otro hombre y abandonó a tus hijos, los dejaron, te quedaste con él o ellos, y dijiste tú mismo: ¿por qué yo? ¿Qué mal estoy haciendo? ¿Qué mal hice? Mi amigo, a mí me pasó esto en la vida cristiana. A mí me pasó esto en la vida no secular. Me pasó en la vida cristiana. Como les cuento, no me avergüenzo de esto, pero Dios comenzó a hablarme a través de estos hombres basados en las Escrituras, como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob.
Y como José, José nunca deseó ser vendido, ser maltratado, ser tentado, vuelta metido a la cárcel, salió y vuelto le ingresaron, lo vendieron. Mi amigo, pero en todo esto, José tuvo un gran final glorioso. Las batallas que tú estás pasando, tal vez sientas que Dios los truncó o puso una barrera en todo esto. Tal vez Dios ha permitido esto. Yo puedo agradecer a Dios y decir, gracias Señor, porque si no hubiera sucedido esto, no hubiera estado donde yo ahora estoy. Gracias Señor, porque si no hubiera ocurrido esto, la gracia no hubiera llegado a mi vida. Si no hubiera ocurrido esto, tal vez nunca hubiera tenido un carro. Nunca hubiera obtenido un hijo, una excelente esposa que Dios me dio ahora. Nunca hubiera obtenido una nueva iglesia llamada Nueva Visión. Nunca hubiera obtenido niños que llevan una vida cristiana y son orientados por nosotros, y mi esposa ahora es maestra y los ayuda a ellos. Si no hubiera ocurrido esto, no hubiera pasado realmente y no hubiera obtenido lo que ahora obtengo y tengo. Y lo que vengo viendo, una nueva iglesia en esta gracia. Es doloroso, muy doloroso cuando uno vive esto. Cuando yo cuento mis historias a otras personas, les digo a todos los hombres que han sido decepcionados por alguna mujer, que Dios estuvo ahí en el asunto, pero tal vez tuvo que Dios cerrar algunas cortinas porque tu futuro está en las manos de Dios y Dios tiene que cumplir algo que tal vez tú no has podido, tú no has querido, pero Dios amolda ciertas cosas para llevarte a un nivel glorioso. Pero bajo eso hay montañas, hay tropiezo, hay muros, hay resbalones y sobre todo hay torrenciales. La Escritura dice, aunque ande en valles, en sombra de muerte, aunque andes en oscuridad, yo te ayudaré. Yo creía que Dios no estaba. Yo me tiré al altar para patalear con el Creador. Y yo buscaba la culpa. ¿Qué mal hice? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Qué terrible fue, porque le pataleaba a Dios de una y de otra manera para que mi vida sea resuelta. No sabes cuánto lloré en ese tiempo para que esto se resolviera. Algunos me dieron la espalda. Algunos dejaron de congregarse, de buscar una vida con Dios. Otros se deslizaron y se fueron a otras congregaciones. Y me alegra por lo que siguieron buscando de Dios. Me quedé tan solo. Mi pastor estuvo ahí orando y dándome algunos consejos, porque sentí que esto ya no daba más. Creí que ya era descalificado de un llamado del Creador. Me paré en todo el púlpito mirando todo esto de lo que estaba viviendo. Lloraba día tras día. Mi padre fue un hombre que Dios usó para decirme, hijo, todo esto tendrá que pasar. Y voy a verte grande y voy a verte sonriendo. Sí, es verdad que lastima mucho cuando esto se acaba, cuando la gente te da la espalda, cuando las personas que te trataron como pastor te dejaron de decir pastor porque dijeron, creo que no es un llamado, creo que no es importante. Mi amigo, nunca comprendí tanto en historias basado de las Escrituras que también pasaron esto, pero
No sabes cuántos días ayuné, no sabes cuántos días oré, no sabes de la manera que pudo hacer, y al final de todo dije, Señor, no puedo más. Me rindo a esto. Una de las madrugadas que estuve orando, el Señor me habló y me dijo, quiero que te levantes y quiero que continúes. ¿Sabes? Es bonito cuando tú oyes a Dios, pero tú quieres que Él te diga para que se resuelva el asunto, para que vuelva a su normalidad. ¿Tú quieres eso? Es verdad. Cada vez que nosotros pedimos en oraciones para que se resuelva o un hijo vuelva de las drogas a un bienestar mejor, de la adicción se ha quitado, un hijo que está tomando deje de tomar y vuelva al camino, o que tu esposo que es maltratador deje de maltratarte, uno le pide a Dios, Señor, quiero esto, lo otro, y es lindo. Yo he orado, pero Dios nunca me lo cumplió. Pero sí lo cumplió Él a su manera. Mi amigo, quiero decirte que cuando tú oras, Dios no cumplirá lo que a ti te agrada. Él cumplirá lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta. Nosotros queremos ver algo. ¿Usted sabía que Sadrach, Mesach y Abednego pensaron que estaban orando y con Daniel 3 veces al día y oraba, ayunaban y delante de la presencia de Dios y habían respuestas increíbles, pero nunca se imaginaron que iban a ser metidos al fuego? Esta historia me ayudó más todavía cuando ahora conozco la gracia. Si no pasas en un proceso de pruebas, nunca mirarás y ayudarás a otros. El Señor tuvo que tratar esta parte conmigo, por eso puedo ayudar a otros. Por eso puedo bendecir al que está roto, al maltratado, al que se siente incapaz, al despreciado, a la despreciada, a la infiel. O sea, puedo ayudar porque sé del dónde he venido y cómo he sido ayudado. En extremo de todas estas cosas, he venido a comprender una de las cosas que dice aún en Isaías, capítulo 43, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional. Cuando camines por el fuego de la opresión, no seréis quemados, las llamas no te consumirán. ¡Wow! Esto no lo puede vivir una persona que vive bajo una ley, bajo costumbres y normas, porque yo he vivido por años queriendo entender esto. Pero si nos vamos a las Escrituras, ¿qué mal hizo Sadrach, Mesach y Abednego? O sea, ¿qué mal hicieron para meterse al horno de fuego? Nada. No hicieron ningún mal. Solo es que no querían postrarse ante una imagen que había puesto un rey y ellos no se querían postrar. Y porque no lo hicieron, fueron metidos. Pero escuche, la pregunta es, hay gente que está bajo opresión, problemas sencillas, problemas por falta de perdón, por falta de amor, por falta de costumbre, por trato, por maneras, por comportamiento, etcétera. Y son cosas tan sencillas, pero acá era ser metido al horno de fuego por no adorar a una imagen. Mi amigo, no sé cuál sea realmente tu imagen en tu propia vida, pero si eso te es impotente en ver las cosas como tú lo quieres o como a ti te agrada o de la manera que tú piensas, yo quiero decirte algo aquí. ¿Sabes que era necesario pasar por este horno para que aún el rey y la gente viera que Dios existe? Yo en ese tipo de pruebas y cuando el Señor habló a mi oído,
una voz audible, tan pasible. Solo le escuché que dijo, levántate y continúa. Mi amigo, nada más fue eso. Yo quería escuchar que me dijera, tranquilo Samuel, yo voy a ordenar esto, yo voy a devolver estas cosas que se te ha perdido, las personas que te han maltratado lo voy a recuperar. Yo esperaba algo de él de esto, pero su palabra de él era, levántate y continúa. Mi amigo, solo escuché de esto y yo lo reclamaba. Me paraba de estar rodeado y me apegaba de la pared en la iglesia y lloraba, parecía una Magdalena ahí por todo lo que se vivía. Era pésimo ver toda mi vida destrozada. Pues nunca lo imaginé, pero era necesario. Era necesario pasar por este tipo de proceso porque Dios quería darme un mayor resultado en todo esto. Mi padre fue la persona fuerte dentro de ello, todos los días, cada momento. La depresión era muy difícil en las cosas que se veía y se daban, pero Dios estuvo ahí. Y te voy a decir que cuando Sadrach entró, lo metieron Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Aquí hay algo que te voy a revelar. Cuando seas probado, cuando te has pasando la mayor o la peor decepción de tu vida y estás llorando en la cama porque te dejaron, porque te abandonaron, porque te destruyeron, porque tus hijos son así, ¿por qué y por qué y por qué? ¿O por qué mal estás pagando? Te preguntas tú. En esas circunstancias, ahí está Dios. Porque cuando fueron metidos al horno de fuego, al rey realmente se le abrió los ojos y dijo, ¿no eran 3 los que estaban ahí en el horno? ¿En el fuego? Sí, señor, son 3. Sadrach, Mesach y Abednego están adentro. No, hay algo que o estoy mirando mal. No, estoy mirando bien. Yo veo a un hombre entre ellos. ¡Wow! Esto es para cambiar vidas, porque ahí en tu llanto, ahí en tu tristeza, en tu agonía, en tu desesperación, en que no se puede, ahí está el Señor. ¿Sabes? Cuando el Señor dijo, Samuel, deja esto a cargo, que tu padre se quede y tú vete a la capital, que necesito hacer cosas contigo. Yo nunca supe dónde iba a ir y cómo iba a iniciar. El resto, que salgo de una prueba y vengo a la capital, un amigo me llama para trabajar en construcción y tengo un accidente. Mi muñeca se llegó a romper. Mis huesos se hastiaron. Y eso dije, ¿y ahora? Salgo de una y viene otra. Lloré mucho porque creí que mis huesos lo iban a poner clavos y eso iba a funcionar, porque algunos huesitos ya se le veían a la punta de querer salir sobre la piel. Pero esa es otra historia muy grande, pero el Señor me sanó, hizo un milagro en mis huesos y se volvió a su normalidad. Esto es la razón. Después de eso, no quedó solo ahí. La tercera prueba es que tuve un accidente en un carro y un tráiler llegó a chocar el carro. Lo vi como un gigante para morir. Satanás quería matarme, destruirme, golpearme, pero yo nunca dejaba al Creador. En todos lados, cuando caminaba. Mi vida de oración es todos los días. Mi vida de oración es cada minuto y cada hora. Y todos los días era esto. Porque si tú ahora estás viendo lo difícil que es para ti, pero aguanta un poco ahí. Esto es no para mal.
todo lo que yo pasé en mi vida, yo creí que había hecho algo malo. Yo me echaba la culpa totalmente, pero nunca supe que de este mal se convertiría en un bien. Mi amigo, el final de la historia es más glorioso, pero solo son parte de la vida que comparto contigo porque, como les dije, no tengo por qué avergonzarme porque Dios dio esta vida de gracia. Fui la persona que lo llegaron a despreciar totalmente, como varón, como esposo, como pastor. Pero el quien nunca me despreció en la vida, el quien nunca me juzgó, me maltrató, el quien nunca me hizo cosa alguna, fue el Creador. Pero no se quedó quieto el mal, susurrando mis oídos, diciendo: Samuel, creo que Dios no está contigo. Mira, has tenido muchos años en el ministerio y mira cómo te está pagando. Mira cómo te está dando. Mira lo que está ocurriendo en ti, Samuel. ¿Acaso algo bueno ha hecho el Señor? Destruyó tu familia. Los susurros eran mucho aquí en mi mente. Esto pasó realmente en una mujer llamada Samaritana. Has tenido 5 maridos, pero ninguno es tuyo. ¿Así vas a vivir? Todos te despreciaron. ¿Escucharon decir a alguien que dice: no tengo suerte en el amor? Cada vez que realmente me enamoro, me va mal. ¿Escucharon decir esto? Tal vez sí, en el hombre también. He intentado tener una relación, pero jugaron conmigo. Y todos los hombres son iguales, todas las mujeres son pésimas. Las palabras son mucho para hablar cuando las cosas van mal. Bueno, si Dios quiso que así sea, así será. Me quedaré sola, viviré solo. Y esto es lo que se debe vivir. Estuve casi todo, como 10 años, casi 10 años, donde mi vida era con Dios a escondidas. Tratando con Él día tras día por situaciones. Y hace 10 años, Él prometió darme algo que era de años por primera vez que le escuché. Cuando Él me habló, cuando acepté a Cristo en una semana y dijo: yo te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan. Y haré de ti una nación grande. Eso fue años atrás. Y yo, cuando me pasa el caso, yo decía: ¿y dónde está lo que tú me prometiste? Yo no lo escuché por el Espíritu, fue una voz audible en un sueño. Pero era difícil de entender muchas cosas ahora que yo vivo en esta gracia. Pero los susurros van a venirte sobre ti, mujer, sobre ti, varón, sobre ti, anciano o persona adulta que eres, o joven o niño. Porque de repente estés viviendo con una abuela y sientas que tus padres te han abandonado y es terrible para ti de no entender estas cosas. Lloras tras lloras y lloras y sigue llorando porque no entiendes. Y a veces quieres morirte, a veces quieres tirar la toalla, a veces quieres irte. Sí, el mal susurra mucho en el oído, pero te va a tocar hacer algo que José hizo. Y Sadrach, Mesach, Abed-Nego también hizo algo increíble. José nunca dejó de creerle a Dios. Nunca. Amigo, José, en medio de la tribulación que él pasaba y angustia, crecía. Crecía en espíritu y también en dinero. Mi amigo, las pruebas son útiles para crecer en carácter. Son útiles para dar testimonio de dónde salimos y a dónde estamos. Yo soy de uno de ellos. Valió la pena que me pasara esto para llegar a donde yo estoy ahora y sigo llegando.
y sigo viendo cosas maravillosas y sigo tratando en que esas cosas se vean mucho mejor en el área de tu propia vida. ¿Cuál es tu destino que Dios quiere cumplir sobre ti? Es algo mayor de lo que tú pasas. Tal vez Dios te cerró una puerta si crees que tu esposo te abandonó porque tiene algo mejor para ti. Él en su tiempo abrirá su cortina y te mostrará. Si Él mostrara y abriera la cortina para mostrarte tu futuro, tú dirías, yo quiero eso. Pero como ahora tienes los ojos abiertos, pero la mente cerrada, no puedes verlo. Pero te estoy abriendo un poco de este panorama para que tú entiendas cómo se vive, cómo se da. Porque Dios es un Dios que te va a llevar a su manera, no a tu manera como quieres. No a tu forma como tú deseas. No como tú lo percibes, no como tú lo quieres. No como tú te entra en esa voluntad, porque estás orando por tus hijos, estás orando por tu esposo porque es borracho, porque llega tarde, porque te maltrata y estás orando y tú quieres que llegue. Estás orando por una esposa, estás orando por tus hijos que salgan de la perdición. Señor, ponlos como predicadores. Yo sé que estás orando, pero esa oración no será como tú quieres. Dios va a responder como Él desea hacerlo para ti. A veces nos confundimos que cada vez que oramos, Él tiene que dar lo que pedimos, pero es verdad. A mí me pasó hace años atrás con un hermano que yo oraba por este hermano porque cada vez que caminaba en su rato se desmayaba. Voy a hacerle corto esta historia. Y yo oraba y venía orando por años por este hermano allá en Chiclayo. Pero este hermano nunca se llegó a sanar. Pero acá va lo increíble, es cómo Dios lo sanó. Porque también en la Escritura vamos a ver este tipo de cosas. Este hermano, al ver que no se sanaba, al final de todo, dije, bueno, Señor, yo ya no voy a orar. Voy a creer que tú vas a hacer algo que yo no puedo. Pero hazlo tú. Pasando unos días, el hermano se cae y se rompe la cabeza. Se rompe la cabeza. Aparte que se desmayaba, se rompió la cabeza y tuvieron que llevarle a la posta. Pero hay algo aquí. Cuando él le ponen puntos porque se había roto la cabeza, desde ese entonces dejó de desmayarse. Mi amigo, le pregunté ahora en la gracia al Señor que qué había pasado. Y el Señor me dijo, yo sano a mi gusto, a mi manera y como yo deseo. Y me tuvo que llevar a este hombre ciego que tuvo que escupir Jesús en sus propias manos, untarlo, coger un poco de tierra y untarle y formarle barro y ponerle en sus ojos. Pongamos un alto acá. Mire esto. Eso era inusual porque la ley no permitía esto. No sé, nunca se hubo un milagro así, porque este ciego sí había escuchado de un centurión que había venido y dijo la palabra y se sanó, y que Jesús puso en la hija de Jairo sus manos y lo sanó. Pero en él no hizo de la misma manera, lo hizo a su manera. Y los fariseos fueron a juzgar a este hombre porque dijeron, pero dinos, ¿cómo te sanó? Mira, la verdad que yo no tengo ni curiosidad, no he caminado con ellos, yo soy muy poco de escuchar de él, solo sé que él vino, untó sus ojos, flotó, me puso en la vista y puedo ver. Lo que yo sé, no sé si es pecador, no sé si es lo otro, no sé si es el mejor, pero sé que me sanó. Mi amigo, Dios te va a llevar a tu destino en su forma. Dios va a cumplir su propósito en ti en su forma. Dios te va a llevar a un mejor lugar en su forma. Dios te va a dar un mejor esposo, una mejor esposa, mejores hijos en su forma. Dios restaurará cosas en su forma, pero no en la tuya. Dios usó a Sadrach, Mesach y Abednego
a su forma para que el rey y la gente tumbaran esa imagen inmensa y adoraran a un Dios vivo. Lo que tú estás pasando de hoy en día, tal vez sea difícil de entenderlo. Porque puedes ver a un hijo, a una madre en el hospital y no le entiendes. Yo trataba de hacer bien las cosas y nunca pensé que esto ocurría con mi muñeca y que tuve el accidente. Nunca pensé que hace años atrás me dijeron a mí que sirve al Señor para que las cosas cambien. Pero pasando el tiempo, no cambiaron. La persona que no comprende ciertas cosas de esta gracia serán totalmente incomprendible y renegarán con el Creador. Y sabrás y pensarás que Él no está ahí, pero te equivocaste. Sí, está ahí. Sí, está ahí. Él justo está ahí donde tú crees, porque no lo vemos. Yo conozco esta gracia en la pandemia, porque me vine a Lima y después de Lima me fui a Chiclayo, me quedé con mis padres. Ahí conocí esta gracia. Me sometí como 3-4 meses en la gracia, en la presencia de Dios. Porque yo antes buscaba unción, yo me iba a eventos, me iba a conferencias. Recuerdo que a mi papá le dije, vámonos a Trujillo, que va a venir tal pastor. Buscaba con tal de ser ungido y tener esa unción, pero no pasó así. Realmente pasó distinto. Ahí conocí la gracia y el Señor comenzó a darme estos secretos importantes. Samuel, a partir de ahora, quiero que ayudes a la gente rota. Mire, yo era cristiano, pero aún desde el púlpito maltrataba a la gente, lanzándolos palabras bíblicas para que ellos se molden. Pero el Señor en esa fecha me enseñó muchos pasajes bíblicos y me dijo, predicaste muy mal. Hoy cambiará la historia para ti. Vas a ser libre y te voy a poner el peso de mi gloria. Ya no usarás la mente religiosa que vives. Te daré mi gracia y de tu boca solo saldrá gracia. En ese momento el Espíritu Santo entró y con un viento recio en la iglesia de mi padre y comenzó a envolverme. Y me comencé a elevar. El Espíritu Santo comenzó a tratar desde esa fecha. Comencé a hablar de la gracia de Dios a mi papá, a mi madre, a mi hermana. Me llevó y me conectó con ciertos pastores de la gracia. El Señor me dijo, escúchala a él, escúchala a él, escúchala a ella, escúchala a él, quédate con esto, recibe de ellos. Y de hoy en día estoy viendo más esa gracia, ¿sabes? Más seguridad, más fuerza, más ayuda, más favor merecido. Mi amigo, estoy tan seguro que lo que tú pasas es temporal. Esto es temporal. Esto no es una caída. Esto no es como para meterte al hueco y taparte con una piedra. No, no, no. No, Señor, no, mi amigo, no, mi amiga. Esto es para que veas la gloria de Dios. Nunca me voy a olvidar que los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿este hombre está ciego porque pecó? ¿Porque sus padres fallaron? ¿Porque sus abuelos? ¿O por la herencia? Mi amigo, tal vez alguien te está condenando como creyente, como pastor, como líder, porque tenemos la costumbre de buscarle o rasparle de dónde está fallando para decirle, ese es el punto y necesitas perdonar. ¿Sabes? El Señor me dijo, cuando tú compartas con alguien, nunca busques su pecado. Y me dio este pasaje bíblico, porque fue Jesús tan sabio, porque si la gente está buscando tu falla, o tú estás buscando tu error o tu falla, la Biblia dice,
El que confiesa su pecado será perdonado y libre. Entonces tú necesitas soltarlo y decirle, Señor, esto sucedió. Te pido perdón y quiero alcanzar tu gracia para mejorar. Y listo. No necesitas hacer muchas cosas como las obras, porque las obras no ayudan, pero la obediencia a Dios te llevan al éxito. El obedecer es entender que el Señor quiere llevarte a algo más. Jesús le dio una palabra a los discípulos y le dijo, este hombre no está ciego porque pecó. Este hombre está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Amigo, esta prueba que estás pasando no es para perdición, no es para hundirte, no es que Dios no esté, Él está en el asunto. Él al mirar abrió esa cortina y está viendo tu panorama, pero está buscándote la salida, porque Él sí te quiere llevar a un buen destino mejor. Tu destino fue muy desastroso, tu destino fue muy doloroso. Tú lo escogiste a tu modo, pero el Señor lo quiere escoger a su manera. Si tú orases para que Dios trajera a tu hijo de la perdición, lo hará a su manera. Buscará la forma adecuada. Por eso Daniel dijo, Él me escucha. Todo lo que pidieres al Padre, Él lo hará. Sí lo hace. Tal vez tu mente ha estado muy cerrada y no has visto los milagros que Él ha venido haciendo constantemente sobre ti. Tal vez tú no has visto esas actitudes que Dios viene motivando a tu hijo. Para ti está mal. Mi padre dijo algo excelente cuando dijo, hijo, yo le dije al Señor, ¿dónde está el que tú me dijiste si yo te lo entregué a ti? Mi padre entregó mi vida a Dios y me lo dedicó. Dice, yo te dediqué a ti, pero mira ahora dónde estás. Mi padre ahora se ríe porque dijo, tal vez yo dije sin entendimiento, como dijo Job. Hablaba lo que no entendía. Y yo sé que habla lo que no entiendes, pero estoy aquí para darte a entender que después de esto vas a ver una gloria. Después de esto tendrás a alguien mejor. Después de esto verás el favor mayor. Después de esto vas a reír de alegría, de favor. Vas a sentirte que Dios sí fue el que estaba ahí para ayudarte, para bendecirte, para darte lo mejor. Le doy gracias a Dios por una esposa que me dio. Una excelente, gracias a Dios. Un bebé llamado Jaciel como regalo. La palabra Jaciel significa regalo de Dios. Una iglesia. Una nueva iglesia. Cuando le pedí a Dios por una casa, Dios me regaló una casa a su manera. Mi amigo, realmente, estas son las cosas que tú necesitas saber, que tú necesitas aprender. Reposa en Dios, ya no luches. Toma reposo, cálmate ahí. No te desesperes. El Señor está trabajando detrás de la escena. Él está trabajando detrás de la cortina, buscando la forma y darle la contra al mal. Pero reposa en el Señor. ¿Sabes? Yo creo que tu oración debe ser, Señor, tú sabes por qué ocurrió esto, pero confío que me sacarás de esta situación que estoy pasando. Yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecir tu vida. Yo sé que esto no es fácil, pero tampoco es difícil para mi Creador. Si yo salí de ahí, como salió Sadrach, Mesach y Abednego, como salió José y pasó a ser gobernante, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Deja que eso te lleve a algo mejor. Deja que eso te lleve a considerar que Él existe. Mi amigo, el enemigo te querrá hacer dudar mucho porque ves que no funciona. No le hagas caso. No busques cosas que al final te vas a arrepentir. Apégate a Dios.
quédate con él, vive con él. Él busca, el mal busca cómo dañarte y va a seguirla haciendo, porque él creyó que a la mujer samaritana, 5 maridos, dije, aquí la agarré, pero el Señor llegó a buscar a esta mujer samaritana para darle agua viva, y el Señor te va a dar agua viva, te va a dar agua para que disfrute de su favor. Esta mujer fue útil porque dijo a Samaria, miren todo lo que este hombre me ha dicho, y dice que Samaria aceptó a Jesús. Llegamos a la recta final. Permite que la semilla sembrada en tu ser fluya a través de Lo mejor de ti. un programa que nace del Corazón de tu creador. lo mejor de ti con el pastor Samuel Guamanchumo. Te esperamos en nuestro próximo programa a la misma hora y por el mismo dial. Estamos a tu servicio. Contáctate con nosotros al celular 999-330-547. Será hasta la próxima.